Gracias, Padre, gracias. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo acabamos de escuchar cantar a la hermana Olguita. Gracias, Señor, por tu palabra, por la palabra que tú has de traer en esta noche. Que sea de bendición y edificación a todos los que la escuchamos, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Aquí cerca de donde yo vivo en Mayagüez, Puerto Rico, que es un pueblo, una ciudad que queda al oeste de la isla. Y cerca de donde yo vivo hay un estadio. Ese estadio se construyó hace 12 años para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron aquí en Mayagüez. Tuvimos la visita de países de toda Centroamérica, de todo el Caribe. Y se construyó allí un estadio para correr, porque hay otro estadio para jugar el béisbol al lado de ese. Pero el estadio que se usó en los Juegos para las carreras, eh, verdaderamente que el Señor lo ha usado, me ha usado más de una vez, en varias ocasiones, eventos deportivos para traerme palabra, para traer al pueblo de Dios. Y hay gente que me pregunta, pero ¿cómo es que el Señor te habla a ti por los deportes? Y digo, bueno, me habla por los deportes, porque a mí siempre me han gustado los deportes desde niña y no sé cómo, pues el Señor le ha placido de vez en cuando usar eso que me gusta en lo natural, ¿verdad? Para hablar a mi corazón por medio de la palabra. Y en esta ocasión, yo no fui a ver los juegos, pero los vi por televisión. Y mientras estaba yo viendo un día las carreras allí corridas en el Estadio Centroamericano, el Señor trajo a mi palabra, a mi corazón, una palabra del apóstol Pablo en Primera de Corintios 9, 24 al 26, que dice así: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Aquí Pablo se identifica, se compara y nos compara a nosotros también los creyentes como los atletas que corren en el estadio. Y dice que todos corren allí, pero que solamente uno se lleva el premio. Y nos exhorta el apóstol aquí a que corramos de tal manera esa carrera que obtengamos ese premio. Los atletas, ya sea del deporte que sea, para poder triunfar y tener buena actuación en la práctica de su deporte, se tienen que abstener de ciertas cosas que pueden afectar su salud física, su comportamiento, su rendimiento. Hay atletas que le llaman que son de alto rendimiento, o sea, que son atletas que se sobresalen sobre los demás, ¿verdad? Y ellos, en la antigüedad, estos tiempos que hablaba Pablo, los tiempos de Roma y de Grecia, que es el precursor de los Juegos Olímpicos, se les daba a los que ganaban las carreras una corona hecha de hojas de laurel. Todavía hay lugares donde dan ese tipo de corona hechas de hojas de laurel. Una corona corruptible. Corruptible quiere decir que se corroe, que perece. Pero cuando nosotros nos comparamos a esos atletas que corren en el estadio, el premio que vamos a obtener también es una corona. La única diferencia es que la nuestra es como incorruptible, que no se corrompe, que no se destruye, que es eterna. Amén.
porque esa es la corona de justicia que está guardada para nosotros. Dice Pablo a su discípulo Timoteo en la segunda epístola, en el capítulo 4, verso 8. La corona de justicia que está guardada para nosotros. Ese es el premio que vamos a obtener. Es la corona de vida que se nos dará si somos fieles hasta la muerte. Esa es la corona que nos espera, como dice Pablo en el libro de la carta a los Filipenses, versículo 3, capítulo 3, verso 14, que él va prosiguiendo a la meta, a la meta. Nuestra meta es esa corona de vida. Nuestra meta es Cristo. Ese es el premio que tenemos al final de la carrera. Porque esta carrera se comienza en el momento en que recibimos al Señor en nuestra vida. Y todo ese caminar, ese trayecto que corremos en nuestra vida hasta el final, es una carrera que Pablo compara con las carreras que se corren en el estadio. Y según los atletas se abstienen de cosas que le puedan afectar en su rendimiento como corredores, nosotros también, por orden de lo que hemos recibido en la palabra, también nos abstenemos de todo aquello que no es agradable al Señor, para que cuando corramos vayamos corriendo esa carrera, sea una carrera que sea del agrado de aquel que nos tiene allí participando como atletas. Porque déjeme decirle que lo que el Señor me ha mostrado es que en los deportes se juntan los atletas y hacen un equipo. Y nosotros como pueblo de Dios somos un equipo también. El cuerpo de Cristo es un equipo. Y cada uno, conforme a como el Señor le da, funciona dentro del cuerpo, dentro del equipo del Señor. Amén. Y Pablo dice que él no corría como a lo loco, así como Ventura, así como le pareciera, como si estuviera golpeando al aire, no. Pablo corría conforme a la dirección de aquel que le tenía allí corriendo esa carrera. Prosiguiendo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese era el propósito de Pablo. Cuando nos habla, ¿verdad?, de la importancia de correr esa carrera, prosiguiendo la meta, mirando continuamente a la meta, esperando ese premio que nos espera, la corona de vida. Aleluya. En lo natural, para poder los atletas dar buen rendimiento en el estadio, en su carrera, se tienen que preparar, tienen que entrenar, tienen que seguir unas instrucciones. Los atletas tienen lo que llaman un coach, un dirigente, uno que los dirige en la práctica de su deporte. Aquí en este caso de los corredores, ¿verdad? Nosotros también. Nosotros tenemos un coach, tenemos nuestro dirigente. Amén. ¿Cómo se llama? Jesucristo el Señor es nuestro dirigente. Y nos ha dejado, nos tiene unas instrucciones, porque los atletas también tienen que seguir unos códigos y unas instrucciones que le dan sus instructores. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es nuestro libro de instrucciones que el Señor nos los ha dejado para que sigamos y podamos correr esa carrera conforme a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Amén. Formamos parte de ese equipo, como dije, del Señor, ¿verdad? Que el Altísimo Dios, que nos ha llamado y nos ha escogido para ser parte de su equipo, un equipo que ha de representar al reino de los cielos aquí en la tierra. Para eso estamos aquí nosotros, como equipo del Señor, como cuerpo de Cristo. Estamos llamados a representar el reino de Dios aquí en la tierra. Y a ese equipo que nosotros llamamos así equipo, ¿verdad? Pero estamos hablando del pueblo de Dios, de su pueblo, de su cuerpo, de su iglesia. También necesitamos entrenar. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que se ejercitara para la piedad. Él le decía, mira,
los, 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 los ejercicios físicos para poco aprovechan, le decía Pablo a Timoteo. No que no aprovechen en el sentido de que se desarrolla nuestro cuerpo, nuestro sistema muscular, es saludable el hacer ejercicio, los médicos nos lo aconsejan. Tenemos que, se supone que hagamos cierto tipo de ejercicio. Pero Pablo le decía a Timoteo, mira, olvídate de los ejercicios físicos. Tú ejercítate para la piedad. ¿Y qué es la piedad? ¿Qué quiere decir piedad? ¿Por qué es que necesitamos ejercitarnos para la piedad? Bueno, si buscamos los resultados o significados del término piedad en los diccionarios, te puede decir que piedad es bondad, es compasión, es benignidad y misericordia. Quiere decir que lo que el Señor demanda de nosotros es que en esa carrera vamos a ir, de alguna forma, vamos a ir caminando, corriendo, haciéndonos igual que Él lo es, conforme a como Él es, así Él quiere que nosotros seamos, porque Él es todo bondad, Él es todo compasión, Él es todo benignidad, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él es el Padre de toda misericordia. Y así Él quiere que seamos misericordiosos, que seamos benignos, que seamos compasivos, que seamos bondadosos. Y eso lo vamos a ir aprendiendo en el transcurso de nuestra carrera. De esa carrera que hemos emprendido hasta el final, el Señor ha de estar con nosotros y nos ha de llevar y nos da instruir y dar las instrucciones a que vamos a llevar a cabo en el transcurso de esa carrera. Los atletas, ya sea el deporte que sea, hacen unos ejercicios que ellos llaman de calentamiento. Entonces, si se fijan en la práctica de los deportes, si tú los ves por televisión, se ponen a hacer unos ejercicios con los brazos, estirando las piernas, estirando los brazos, para calentarse. Y yo he visto también que el Señor me ha mostrado que también nosotros, el equipo del Señor, nosotros como corredores en el estadio, también necesitamos unos ejercicios de calentamiento. Amén. Para entrar en calor. Bendito sea el nombre del Señor. Para que cuando estemos en el transcurso de esa carrera, estemos calientitos. Acuérdense que el Señor nos quiere caliente. A los tibios Él dice que los bota de su boca, los echa de su boca. Él no los quiere fríos, Él nos quiere calientes. ¿Y cómo vamos a mantenernos calientes? Amén. ¿Cómo vamos a mantener ese fuego del Espíritu en nosotros, que nos mantenga calientitos? Primeramente, son ejercicios bien básicos. Básico, lo más básico. Quizá pueda haber otro tipo de ejercicio espiritual que podamos hacer, pero estos tres que yo considero que son los básicos. Primero que nada, la lectura de la palabra y el estudio, el escudriñar la palabra de Dios. Hay una palabra en Josué 1:8 que para mí es bien importante esa palabra, porque era una palabra que mi mamá siempre nos las decía, y cuando ella regalaba una Biblia le escribía como dedicatoria a esa palabra de Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oiga, la lectura de la palabra, la meditación, cuando meditamos en la palabra de Dios, es para que hagamos y guardemos todo lo que está allí conforme a como está escrita. El apóstol Santiago nos dice que no seamos simplemente oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de ella. Hacedores de la palabra.
Podemos aprender de memoria. Yo creo que hasta el diablo se la sabe de memoria, porque se la citó al Señor en el desierto. O sea, aprenderse de memoria la escritura. Hay una persona que se hizo famosa una vez porque se aprendió la Biblia completa de memoria. Yo me la sé, me la pudiera aprender de memoria, ¿y de qué me vale si no soy hacedor? Si en mis hechos y en mis dichos no soy un ejemplo vivo de lo que dice la palabra de Dios. De nada vale, hermano. Para que hagas conforme a todo en algunas cosas. Dice allí, para que hagamos conforme, como está escrito en algunos sitios. No, como está es conforme a todo lo que en él está escrito, en ese libro de la ley. Amén. Porque entonces, ¿qué? ¿Cuál es el resultado de hacer conforme a como nos dice la palabra? De ser hacedores de la palabra. ¿Cuál es el resultado? Haremos que prosperar nuestro camino. Y todo nos ha de salir bien. ¿Creemos esa palabra, hermano? Yo lo creo. Yo creo que todo nos ha de salir bien conforme a la voluntad de Dios. Ahora lo dañamos cuando empezamos entonces a hacer nuestra voluntad. Y leemos y eso fue escrito hace miles de años atrás. Yo no tengo por qué seguir eso. Eso no está al día. Eso es una palabra que está retrógrada, que ya pasó de moda. No, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Y si seguimos las instrucciones que nos da nuestro entrenador, nuestro coach, amén, podemos estar seguros que todo nos va a salir bien. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que seamos, dice el mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, él dice que seamos constantes en la oración. Constantes. Constantes en la oración. Que oremos sin cesar. Yo aprendí algo con la hermana Priscila. Digo, los que conocieron a Priscila saben de quién hablo, ¿verdad? De Priscila Pataxil. Priscila nos enseñó algo que a mí nunca se me podrá olvidar. Ella nos decía que en nuestro espíritu de continuo hay una reunión de oración. El espíritu nuestro está en comunión con el espíritu de Dios. Y como el espíritu de Dios es el que verdaderamente ora, intercede por nosotros delante del Padre, pues allí en nuestro espíritu, que nos fue dado para él venir a morar, porque el espíritu de Dios mora. Somos templo del espíritu de Dios. Somos casa de Dios. Amén. Allí hay una reunión de oración constante. Por eso es que podemos orar sin cesar, porque no podemos estar todo el tiempo orando, pero nuestro espíritu allí se está llevando a cabo continuamente una reunión de oración. El espíritu de Dios con nuestro espíritu. Somos uno. Dice la palabra de Dios en Corintios también, creo que es el apóstol Pablo, que el que se une al Señor viene a ser un solo espíritu con él. Somos un espíritu con el espíritu de Dios. Amén. Verdaderamente que si leyéramos el Salmo 119, yo conocí una persona que un día lo fuimos a visitar porque nos invitó a su casa. Y mi esposo Darío le dio una palabra que estaba en el Salmo 119 y esa persona nos dijo, ay, yo el Salmo 119 no me gusta leerlo porque es muy largo. Pero imagínate, el Salmo 119 es el que exalta la palabra de Dios. El Salmo 19, lámpara es a mis pies tu palabra, aleluya, y lumbrera mi camino. El Salmo 19, en todo el Salmo, lo que hace es exaltar las bondades de la palabra de Dios. Es una necesidad que leamos ese Salmo, que lo internalicemos, que meditemos en él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. El segundo ejercicio de calentamiento que considero que es básico, bien básico, además de la lectura y el estudio de la palabra, es la oración. Esa comunicación directa que tenemos con el Padre a través de su Hijo Jesucristo por medio de su Espíritu que mora en nosotros, que dice la Escritura
que gime con gemidos indecibles. Cuando nosotros estamos orando, es más, la palabra dice que cómo debemos orar no sabemos, pero el Espíritu que todo lo sabe está en nosotros. Ese es el que sabe de qué tenemos necesidad. Ese es el que intercede delante del Padre por nosotros. Si siempre oramos en el Espíritu, conforme a lo que el Espíritu nos dirija, qué diferente sería nuestra vida de oración, hermanos. Porque hay veces que no, como que nos vamos, ¿verdad? Y es la mente nuestra la que está orando. Y se nos olvida que nosotros tenemos la mente de Cristo. Que dejemos dejar que sea la mente de Cristo la que, la que, la que, la que se comunique con el Padre, aleluya, para que esa oración que hagamos sea conforme a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Santiago en su epístola también nos habla de aquellos que piden para sus deleites. Pues pedimos para que el Señor nos complazca. Tenemos allí a Papá Dios para que todo lo que yo necesito y yo quiero, yo voy delante de Él y que para Él me complazca. Y entonces nos contestan en una forma diferente a la que hemos pedido. Y a veces hasta nos enojamos. Y decimos, por eso no fue lo que yo te pedí, Señor. Pues mira, Él nos da conforme a lo que necesitamos, no conforme a lo que queremos. Y eso yo creo que todavía tenemos que aprender mucho, porque a veces como que se nos olvida que cuando estamos delante del Señor en oración, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Últimamente en el pueblo de Dios yo he visto tanto ejercicio de oración que no es agradable al Padre. Y yo creo que cada día, todavía nosotros, los hijos de Dios, no acabamos de aprender a orar. Todavía cada día necesitamos ir aprendiendo a ir delante de nuestro Padre en oración. Aleluya. Dejar que sea Él que nos hable. Porque generalmente en la oración lo que hacemos es pedir y pedir y pedir. Vayamos a la palabra en Filipenses donde dice que oremos con toda oración y ruego y súplica con acción de gracias. Con acción de gracias. Pedimos al Señor, recibamos del Señor, recibamos conforme a como Él disponga. Y demos gracias por todo, hermano, por todo, porque esa es la orden del Señor, que demos gracias por todo, por todo. Bendito sea el nombre del Señor. El tercer ejercicio de calentamiento que considero que es bien básico es la alabanza y la adoración. La alabanza es el ejercicio de calentamiento que nos lleva a la victoria. Amén. Nos lleva a la victoria. Algo que yo recibí hace bastantes años ya es que un día yo leyendo la escritura me encontré que cuando el pueblo de Israel iba a la batalla, le pedía dirección a Jehová Dios, qué era lo que iban a hacer, cómo se iban a enfrentar a sus enemigos. En especial hay un pasaje en el libro de Jueces, en el capítulo 20, verso 18, creo que es, donde el pueblo de Israel iba a ir en batalla contra su hermano Benjamín. Acuérdense que esas peleas hubo guerras entre el mismo pueblo de Israel. Y la palabra de Dios fue, la orden fue que la primera tribu que iba a ir al frente de la batalla era Judá. Judá subirá primero, dijo Jehová Dios. Judá es alabanza. Judá quiere decir alabanza. Quiere decir que nuestras luchas, nuestras guerras, lo primero que tiene que ir al frente es la alabanza, hermanos. Amén. Alabemos al Señor, porque Él es digno de toda alabanza. El Señor dice que se pasea en medio de la alabanza de su pueblo. Alabemos al Señor por su grandeza, por sus obras, porque Él es digno de toda alabanza, de todo. Lo bendecimos, le adoramos porque Él es Dios.
porque Él se merece toda la adoración. Él es el único Dios verdadero. Para poder correr esa carrera que hemos emprendido, llegar a la meta y obtener ese premio, esa corona de vida, necesitamos ser obedientes. Él demanda alabanza y adoración de nosotros. Hay pueblo de Dios que desgraciadamente no cree necesario esto, pero si bien es necesario, la alabanza es bien necesaria para prepararnos, para capacitarnos para la carrera. Para esa nuestra carrera que hemos emprendido en el nombre del Señor Jesús, con Él guiándonos como entrenador, con Él guiándonos como nuestro maestro que es. Amén. Cuando alabamos y adoramos a nuestro Señor, podemos percibir ese fuego, ese calor del fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Es allí donde verdaderamente se mueve el Espíritu de Dios. Había un corito que se cantaba hace muchos años que decía, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Yo les voy a contar un testimonio de hace muchos años, hace más de 40 años de esto. Yo estaba asistiendo a una congregación y llegaron a la congregación una familia cubana. Eran cubanos, el esposo, la esposa, un niño y una niña. Y el pastor que teníamos era cubano también. El hermano Núñez, de apellido Núñez era él. Y había un pastor cubano que también pastoreaba en otra iglesia. Y la esposa era muy amiga de este matrimonio que llegó a la iglesia donde yo asistía. Y me los presentó y me dijo, ellos son como mis hijos. Y yo desde ese momento los adopté como mis hijos también. Ellos eran mi familia cubana cuando ellos llegaron a esa congregación. Bueno, pues en el transcurso de la estadía de ellos allí, ella salió embarazada, tuvo a su bebé aquí en Mayagüez. Mi hijo David iba a la casa de ellos y le pasaba su mano por la barriga y le decía, hola, tocayo. Así es que cuando nació el bebé, le pusieron de nombre David por mi hijo David. Así que yo tengo un nieto cubano que se llama David, ¿verdad? Igual que mi hijo. Le pusieron David por mi hijo. Bueno, pues ella tuvo a su bebé, la mandaron a la casa luego del parto, pero ella no recuperó, no la dejaba la fiebre, el dolor no la dejaba. Empezamos a orar y todos orando en la iglesia y ella no recuperaba, cada día peor. La tuvieron que llevar al hospital. Encontraron que había sido un malpractice, le habían dejado parte de la placenta dentro y ella tenían que abrirla, operarla y sacarle todo, la matriz, los ovarios, porque estaba toda infectada. Ella estaba bien mal. Y entonces, esa noche, esa tarde, el esposo fue a mi casa y me dijo, Nidia, por favor, ve al hospital, porque mañana temprano le van a hacer la cirugía. Le van a extirpar todo, la matriz y ovarios. Y yo le dije, bueno, pues esta noche vamos para la iglesia, pero entonces mi esposo Darío se fue con mis hijos para la iglesia y yo me fui para el hospital. Y cuando llegué yo estaba llorando, no podía parar de llorar, le pedí al Señor que me diera fortaleza para no llorar. Cuando llegué al cuarto, ella no podía ni abrir los ojos de la fiebre que tenía. Y cuando pasó el guardia diciendo que ya había pasado la hora de visita, que me tenía que ir, yo dije, mire, yo no me puedo ir y dejarla así como ella está. Pero usted tiene permiso del médico para quedarse. No, no tengo permiso del médico. Pero yo les pido que de favor me dejen quedarme con ella esta noche, porque ella por la mañana temprano le van a hacer cirugía. Y entonces, cuando ya llegaron las 11 de la noche, que venía el cambio de turno de las enfermeras, yo le dije, yo me voy a tener que ir a casa, pero vamos a orar antes de irnos. Vamos a leer la palabra. Y abrí la palabra en el Salmo 4 y leí, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y ella se empezó a llorar y me dice, ese salmo me lo leía mi mamá todas las noches antes de acostarme. Imagínate, yo empecé a llorar también y el Señor, Padre, dame una palabra que traiga consuelo, que verdaderamente ella pueda quedar en paz esta noche, yo irme en paz a mi casa. Y el Señor me trajo la palabra. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de ti, dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y ahí yo me di cuenta. Llevamos 10 días orando y no pasaba nada, pero no lo habíamos alabado. En ese momento comenzamos a alabar al Señor y en medio de la alabanza esa mujer fue sana. Aleluya. La fiebre le dejó, comenzó a sudar y a dejar aquella fiebre. El dolor se le quitó. La hinchazón del vientre le bajó. Ella fue sana en aquella hora, en medio de la alabanza. Aleluya. Hermanos, hay poder en la alabanza. El Señor se glorifica, se pasea en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando llegó el turno, el cambio de turno de enfermera que le tomaron la temperatura, no tenía fiebre. La enfermera volvió y le puso el termómetro, no tenía fiebre. Y yo le dije, mire, podrá ponérselo 20 veces, pero ella está sana, porque el Señor Jesús la acaba de sanar. Ella no va a ser necesario que la operen mañana. El milagro se ha efectuado. Cuando el esposo fue a casa, me dijo, solamente un milagro me la salva. Hermana, solamente un milagro salva a mi esposa. Cuando yo llegué a mi casa, después de casi a medianoche, llamé al esposo a su casa y le dije, ya iba a decir el nombre, pero no quiero decir el nombre porque no tengo la autorización de ellos para decir el nombre. Pero le dije, tú me dijiste que solamente un milagro salvaba a tu esposa. Yo quiero que tú sepas que el milagro se acaba de efectuar. Ella está sana para la gloria del Señor. Ella está sana. Y le dejé dicho que mañana cuando la vayan a buscar para llevar la cirugía, le diga al médico y a la enfermera, quien sea que la vaya a buscar, que el Señor Jesús la sanó, que ella no necesita operación. Bueno, pues efectivamente, antes de irse para el hospital por la mañana, me dejó el bebé en casa, mi nieto cubano, me lo dejó en casa. Me tiré de rodillas allí a dar gracias al Señor. Cuando sonó el teléfono era ella. Nidia, los médicos vinieron porque los fueron a buscar porque yo me rechacé a que me llevaran a la sala de cirugía. Me levanté al amanecer, me bañé, me di una ducha, me lavé la cabeza, me lavé el pelo, me maquillé y estoy aquí sentada en mi cama y no pueden creer que yo esté sana. Gloria a Jesús. Los médicos dijeron, vamos a dejarla en observación un par de días a ver qué sucede, porque ella no tenía fiebre, no tenía dolor, el vientre la había bajado, estaba sana. Gloria a Jesús. Bendito el nombre del Señor. Y eso es un ejemplo, nada más, hermano, de lo que puede la alabanza al Señor. A veces que ni tenemos que orar, simplemente alabarlo. Amén. A darle la gloria y la honra para que Él se glorifique una vez más. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, en este deporte hay diferentes carreras. Yo quisiera seguir hablando tanto, ¿verdad? Pero están las carreras cortas, las carreras medianas, las carreras largas, los maratones, las carreras de obstáculos, las carreras de relevo. Y hay dos carreras que el Señor me ha ministrado conforme que se pueden comparar con su pueblo. Las carreras de relevo. De 4%, cada uno corre 100 metros, llevan un batón, lo que llaman un batón en la mano. Un batón en la mano. Y que cuando viene el otro corredor se lo da y el otro sigue corriendo hasta que llegan a la meta, ¿verdad? Y yo pienso que eso es prototipo del pueblo de Dios, la ayuda mutua, el ayudarnos unos a los otros para llegar a la carrera, para llegar a la meta, al premio del soberano premio que el Señor tiene para nosotros. Necesitamos, la palabra dice que ayuda mutua, uno de los sacrificios de los cuales Dios se agrada. El pueblo de Dios necesita volver a esa ayuda mutua, que podamos ser uno
uno, que nos ayudemos unos a los otros, que levantemos al otro cuando se cae. Hay veces que nos vamos a caer en la carrera y otros vienen y nos levantan. El Señor extiende su mano y nos levanta. Amén. Otra cosa que he visto con esto de las carreras de relevo es que muchas veces en el pueblo de Dios sucede que los que están al frente, los grandes, los ministerios viejos, no quieren soltar prenda, no quieren no quieren dar el relevo, no quieren que los que vengan detrás asuman los puestos de liderazgo en la iglesia, porque se creen que van a durar para toda la vida, ¿verdad? Es tiempo de que vayamos soltando el batón a los que vienen atrás, para que entre todos, ¿verdad?, podamos llevar esa carrera conforme a la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La carrera de vallas o de obstáculos es otra que es tipo del pueblo de Dios. Nuestra carrera es una de obstáculos. ¿Cuántos obstáculos no se nos presentan en esa carrera? ¿Cuántas pruebas no tenemos? Mira, aquí en Puerto Rico tenemos una corredora que ella es hija de madre puertorriqueña, pero nacida en Estados Unidos. Esta tarde, en Estocolmo, allá en Europa, ella ganó una carrera. Esta tarde. Ella fue la campeona de medallas de oro por Puerto Rico en las Olimpiadas celebradas en Tokio, Japón. Esa muchacha es una corredora de 100 metros con vallas. Hermano, cada vez que nosotros en nuestra carrera tenemos que brincar o saltar sobre una valla, sobre un obstáculo, si no tuviéramos a los ángeles del Señor y a la mano del Señor sosteniéndonos, tropezaríamos cada vez que vamos a tropezar, a brincar por encima de algún problema, algún obstáculo que se nos presenta. Porque nada más que tú ves esos corredores como brincan, que las piernas pasan por encima de las vallas sin tropezar. Es un espectáculo. Y nosotros a veces, ¿cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces tropezamos? Y nos caemos, tenemos que volvernos a levantar y terminar esa carrera, porque es necesario que lleguemos al final, que lleguemos al premio de la soberana vocación, que nuestra mirada esté puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, continuamente en la meta, puesta nuestra mirada en la meta. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, porque somos el equipo de Dios, el equipo que representa el reino de los cielos aquí en la tierra. No importa qué distancia nos toque correr, sea corta, sea mediana, sea larga, sea maratón. El Señor nos capacita para cualquier tipo de carrera que tengamos que emprender. Porque esa es nuestra carrera, la que el Señor ha dispuesto para nosotros, la que el Señor puso en nuestro camino para que la corriéramos. Así como el apóstol Pablo decía que él corría para obtener ese premio y nos exhorta a que nosotros corramos para obtener ese premio. Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de Eclesiastés, el capítulo 9, versículo 11, dice que no es de los ligeros la carrera. Oye, qué clase de declaración tan grande. No es de los ligeros la carrera. Nuestra carrera quizás es lo natural. Los atletas se mandan a correr por allí, ellos el que más ligero corra se gana. Pero para nosotros, mira, eso es poco a poco. Un poquito aquí, un poquito allá, como dice Isaías, ¿verdad? El profeta Isaías. Un poquito aquí, un poquito allá. Con calma, que nuestra redención está segura. Amén. Con tal que pongamos nuestra mirada en la meta. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremendo que el profeta Isaías nos dice que nos ha prometido, ¿verdad?, que vamos a correr y que no nos vamos a cansar. Isaías 40, 30 y 31. Vamos a correr y no nos vamos a cansar. Es larga la carrera. Para algunos es más larga que para otros, conforme a la disposición del corazón. A uno se le hace más corta, a otro medianamente corta, medianamente larga, pero todos tenemos que correr esa carrera. Es nuestra carrera, la que nos ha tocado correr, la que le tocó correr al apóstol Pablo, la que le ha tocado correr a todos aquellos
que hemos aceptado el llamado, el santo llamamiento en Cristo Jesús, para emprender esa carrera que nos llevará a obtener la corona de vida. Amén. Aleluya. La hermana Josie puso esta semana en Facebook una palabra y yo la cité aquí. Y esa palabra que trajo Josie en Filipenses 3, 12, 12, que a la verdad corren, los que corren en el estadio a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Correctamente que lo obtengáis. Esa es la palabra de Pablo en Corintios, ¿verdad? Pero la de Filipenses que puso Josie es prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando yo leí esa palabra esta semana, le dije, aquí está la confirmación. Señor, esa es la palabra que tú quieres que traigamos. Que quizás el Señor se la dio a Josie también. Josie no está esta noche por ahí, pero ella, el Señor la usó para darme la confirmación de la palabra. Cuando trajo esa palabra, creo que fue antes de ayer. Ella no lo sabe, pero si la está oyendo, ella sabe que el Señor lo usó para que trajéramos esa palabra esta noche. Porque ya yo había tenido la confirmación hace unos días, yo viendo la televisión, escuchando un programa cristiano en inglés. El coro estaba cantando un cántico en inglés. Y cuando yo escuché ese cántico, yo dije, Señor, esa es la palabra que tú quieres que traigamos. El cántico decía, Jesus, hold my hand while I run this race. Señor Jesús, aguanta mi mano, sostén mi mano en lo que yo corro esta carrera. Eso decía la canción, ese himno, el cántico que estaban entonando esos hermanos. Y verdaderamente, en esta noche yo creo que el Señor lo que quiere es que digamos igual, Señor, sostén mi mano, porque yo te necesito. La carrera es larga. Voy a tomar tropiezos, vamos a encontrar muchos tropiezos, pero tú eres que me vas a llevar sostenido de tu mano en lo que yo corro esa carrera. En lo que yo corro esa carrera. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Así que esa es la palabra que quizás pudiéramos seguir hablando, ¿verdad? Pero es lo básico. Yo le pedí al Señor que nada más que me permitiera decir lo que Él quisiera que yo dijera. Así que en el nombre del Señor, reciban esta palabra. Si les ha edificado, si les ha hablado el Señor a través de ella, porque todos vamos a emprender esa carrera, hermano. Todos. Y si nos encontramos con un obstáculo por allí, no se apura si te caes y tropiezas con el obstáculo. El Señor te va a levantar otra vez. Él todavía levanta al caído, amén. Él tiene su brazo extendido para levantar al caído. Todos nos caemos de vez en cuando. No hay quien me venga a decir a mí que no, porque yo, todo me ha ido bien. No, 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 no. Es larga la carrera. Es larga. Pero si el Señor no nos lleva de su mano, amén, cogidos de la manita del Señor, en lo que corremos esa carrera. Amén. Señor nos bendiga, hermano. Le pido al Señor que le doy al Señor las gracias por habernos dado esta palabra, que hace años ya el Señor me la había ministrado, pero que en estos días el Señor volvió a traérmela. Para la gloria de su nombre, espero que haya sido de edificación. Amén. Gracias, Padre.